Hay casas donde el sonido más fuerte no son las palabras sino los silencios, silencios que pesan, que cortan, que obligan a un niño a contener la respiración para no despertar la tormenta. En un hogar así, la infancia deja de ser un espacio de juego y se convierte en un campo de entrenamiento para aprender a desaparecer. Ese niño descubre demasiado pronto que mostrar lo que siente puede ser peligroso. Entonces empieza a ocultar lágrimas, a tragarse preguntas, a esconder su rabia. Aprende que la forma más segura de existir es volverse invisible, borrando pedacitos de sí mismo para protegerse. Y aquí está la herida secreta. No hablamos de un escondite físico, sino emocional. Es el niño que sonríe aunque esté roto, el que aparenta calma mientras por dentro tiembla, el que crece convencido de que su único valor es no molestar. La pregunta es inevitable. ¿Qué marca psicológica deja en un ser humano haber aprendido a esconderse dentro de su propia familia? ¿Cómo ese mecanismo de supervivencia se convierte después en cadenas que lo acompañan hasta la adultez? Hoy vamos a desnudar esta verdad incómoda, la brutal psicología del niño que se esconde de su familia. Y quizás, mientras escuches, descubras que detrás de tu fuerza también hay un niño oculto, esperando ser visto. Un niño no nace callado. Un niño llega al mundo con gritos, risas, lágrimas y preguntas, pero cuando descubre que su voz incomoda, que su espontaneidad trae consecuencias dolorosas, aprende a callar. Ese silencio no es natural, es aprendido, y cada vez que guarda una palabra, va construyendo un refugio invisible dentro de sí. Al principio, parece una estrategia inocente. Si no digo nada, no me regañan. Si me quedo quieto, no me castigan. Si no pregunto, no me humillan. Pero lo que empieza como protección se convierte en una forma de vida. Ese niño se convierte en un experto en leer el ambiente, en adaptarse, en evitar ser notado. Su silencio ya no es elección, es supervivencia. Y aquí aparece la paradoja más cruel. Al esconderse, logra evitar el conflicto, pero también pierde la posibilidad de ser visto de verdad. Porque cuando un niño calla lo que siente, no solo silencia el dolor, también silencia sus sueños, sus deseos, su esencia. El silencio, que parecía un escudo, empieza a ser una cárcel. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve salir de ella. Ese niño se convence de que su valor está en ser invisible, en no necesitar, en no incomodar. Pero por dentro, la soledad crece como un grito ahogado que nadie escucha. La gran pregunta que queda flotando es, ¿qué sucede cuando crecer significa convertirse en un adulto que ya no sabe diferenciar entre protegerse y desaparecer? Detrás de cada silencio infantil hay un maestro severo, el miedo. Un miedo que no siempre nace de un grito o de un golpe, sino de algo mucho más sutil. La amenaza constante de perder amor, de ser rechazado, de no pertenecer. Para un niño, el miedo no es una emoción pasajera, es un manual de instrucciones para sobrevivir. El niño aprende rápido que existen gestos que anuncian peligro, el ceño fruncido de la madre, el portazo del padre, la mirada indiferente cuando pide atención. Y entonces su cuerpo reacciona, se congela, se encoge, se borra. Es el miedo enseñándole que sentir demasiado, hablar demasiado o incluso simplemente ser puede tener un costo demasiado alto. Aquí es donde surge la diferencia clave. Hay un miedo que protege, el que te hace mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Y hay un miedo tóxico, ese que se clava en la piel y te obliga a reprimirte para sobrevivir en tu propia casa. Este último no educa, paraliza, no cuida, aplasta. Lo más duro es que ese miedo no se queda en la infancia, se convierte en un compañero que camina contigo hasta la adultez. Te hace dudar antes de hablar en público, temblar antes de mostrar vulnerabilidad en una relación, esconder tus verdaderas opiniones en el trabajo, como si en cada paso de tu vida adulta aún escucharas la voz silenciosa del niño que fuiste diciendo, no hagas ruido, no llames la atención, podría ser peligroso. La gran herida es que cuando el miedo es tu maestro, tu vida ya no se guía por lo que deseas, sino por lo que temes. Y la pregunta inevitable es, ¿qué pasa con tu identidad cuando aprendes a vivir más para evitar riesgos que para buscar tu propia verdad?
Cuando un niño descubre que no puede mostrarse tal como es, empieza a crear una estrategia secreta: dividirse en dos. Por un lado, está el yo exterior, el que la familia quiere ver: obediente, tranquilo, sonriente, funcional. Por el otro, está el yo interior, oculto, lleno de emociones que nunca salen a la luz: rabia, miedo, tristeza, deseos prohibidos. Este desdoblamiento no es un juego, es un mecanismo de supervivencia. El niño aprende que la única manera de mantener la paz es construir una máscara que sonríe incluso cuando el corazón duele, una máscara que dice estoy bien mientras por dentro se siente roto. Y lo más peligroso es que con el tiempo, esa máscara se confunde con la identidad real. Esa doble vida emocional tiene un costo devastador, porque mientras afuera parece fuerte y adaptado, por dentro se acumula una tormenta que nadie ve. El niño interior empieza a sentirse cada vez más aislado, más invisible, más desconectado de su propia verdad. Y lo peor, comienza a creer que nadie sería capaz de amar a su verdadero yo, ese que está escondido en la sombra. Este patrón, sembrado en la infancia, crece con él. En la adultez, se transforma en relaciones donde muestra solo una parte de sí, temiendo que si se revela por completo, será rechazado. Vive atrapado en un dilema: mostrar la verdad y arriesgarse al abandono, o mantener la máscara y seguir sintiéndose vacío. La pregunta que duele aquí es: ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una persona dividida entre el personaje que ofrece al mundo y el ser real que grita en silencio por ser visto? Cuando un niño crece en un ambiente donde no sabe qué esperar, desarrolla una habilidad casi sobrenatural: la hipervigilancia. No es un don, es una carga. Su mente y su cuerpo están siempre en alerta, como si cada segundo pudiera convertirse en una amenaza. Aprende a interpretar señales mínimas: un tono de voz apenas elevado, un silencio demasiado largo, el sonido de pasos en el pasillo. Cada detalle se convierte en una alarma interna. Este estado constante de observación tiene un precio oculto. El niño ya no juega de manera libre, porque mientras los demás disfrutan, él está analizando. No duerme profundamente, porque su cuerpo se mantiene preparado para reaccionar. No respira tranquilo, porque vive con la sensación de que algo malo puede pasar en cualquier momento. La hipervigilancia, al principio, parece un escudo. Lo mantiene a salvo de explosiones emocionales, lo ayuda a anticiparse al peligro. Pero en realidad es una prisión biológica. Su sistema nervioso nunca descansa, su mente nunca desconecta. Y lo que fue una respuesta de supervivencia en la infancia, en la adultez se convierte en ansiedad crónica, insomnio, agotamiento y la incapacidad de relajarse incluso en espacios seguros. Lo más doloroso es que esta habilidad, que debería haber sido temporal, se queda instalada como una forma de vida. El adulto que alguna vez fue ese niño sigue escaneando rostros, evaluando silencios, interpretando miradas. Vive como si el mundo entero fuera un campo minado, aunque ya no haya explosiones alrededor. Y aquí surge la pregunta que corta profundo: ¿qué pasa con la mente y el cuerpo de alguien que nunca aprendieron a descansar porque siempre estuvieron demasiado ocupados sobreviviendo? Un niño que aprende a esconderse paga un precio silencioso, deja de sentirse importante. Cuando sus emociones no son reconocidas, empieza a creer que no tienen valor. Cuando sus necesidades no son escuchadas, concluye que él mismo es una carga. Y así, poco a poco su identidad se va reduciendo a una sola idea: no merezco ser visto. Este sentimiento de insignificancia es devastador porque no se limita a la infancia. Se convierte en una herida que lo acompaña en la escuela, en sus amistades, en sus relaciones adultas. Es el joven que no levanta la mano en clase aunque sepa la respuesta. Es la mujer que no pide ayuda aunque esté agotada. Es el hombre que nunca expresa lo que siente por miedo a incomodar. Todos llevan dentro a ese niño que se convenció de que era mejor pasar desapercibido. La invisibilidad, que un día fue refugio, se transforma en soledad crónica. Una soledad que no depende de estar acompañado o no, sino de la sensación de que, aunque alguien esté al lado, nunca lo verá realmente. Y ese vacío emocional puede ser tan doloroso
que muchas veces se llena con trabajo excesivo, relaciones tóxicas o incluso con la búsqueda desesperada de reconocimiento externo. El dilema es cruel: mostrarse tal como es y arriesgarse al rechazo, o seguir escondiéndose y vivir en un constante autoabandono. Y aunque parezca que la segunda opción duele menos, la verdad es que cada día de invisibilidad va apagando un poco más la esencia de esa persona. Entonces surge la pregunta más desgarradora: ¿cómo se cura a alguien que aprendió a sobrevivir siendo invisible, pero que en el fondo muere de ganas de ser visto? El niño invisible no desaparece con los años, crece, cambia de cuerpo, aprende a trabajar, a relacionarse, incluso a sonreír en fotos, pero por dentro sigue llevando esa misma programación: esconderse para ser aceptado, y así la infancia silenciada se transforma en una adultez llena de máscaras. Es el adulto que teme mostrar su vulnerabilidad en una relación, porque está convencido de que, si revela demasiado, será abandonado. Es la persona que en el trabajo nunca pide un aumento porque siente que su esfuerzo no merece reconocimiento. Es el amigo que siempre escucha, pero rara vez se atreve a contar lo que realmente le pasa. Todos ellos son reflejos de ese niño que aprendió que su autenticidad era peligrosa. La herencia más dolorosa es la dificultad para pedir ayuda. Como nadie estuvo disponible en su infancia para escuchar su dolor, el adulto se convence de que debe cargar solo con todo. Se viste con la máscara de la autosuficiencia, aparenta fortaleza, pero en silencio se derrumba. Es un fuerte que en realidad está agotado, un independiente que en el fondo anhela ser cuidado. Y aquí está la trampa psicológica. Cuanto más intenta ocultar sus necesidades, más se aísla. Cuanto más se esfuerza por no incomodar, más profundo se hunde en la soledad. La lección que aprendió en su infancia: no hagas ruido, no molestes, no muestres, se convierte en la cadena que lo mantiene atrapado en su adultez. Entonces aparece la gran revelación: lo que un día fue supervivencia se convierte en condena. Y la pregunta que resuena es: ¿cómo romper un patrón que ya se ha mezclado con tu identidad, que te hace sentir que esconderte es la única forma de ser amado? Ningún niño se esconde por casualidad. Detrás de esa conducta siempre hay un contexto familiar que lo empuja al silencio. Muchas veces no hablamos de violencia evidente, sino de algo mucho más invisible. Padres atrapados en sus propios dolores emocionales, incapaces de ver al hijo que tienen delante. Algunos crecen con una madre que, sumida en la tristeza o la ansiedad, convierte al niño en su confidente. Otros con un padre explosivo que descarga su frustración en el hogar. También están los que viven con adultos ausentes, más enfocados en sus trabajos, en sus problemas de pareja o en sus adicciones que en las necesidades emocionales de sus hijos. En todos esos escenarios, el niño llega a la misma conclusión: si yo me callo, si yo me escondo, entonces habrá paz. Este pacto silencioso es letal, porque convierte la negligencia emocional en una forma de violencia invisible. No hay gritos, no hay golpes, pero hay algo igual de destructivo: la sensación de que el niño no importa, que lo que siente no merece espacio, que su presencia solo tiene valor si no incomoda. El problema es que en la mente infantil, esa dinámica nunca se entiende como una falla de los padres. El niño no piensa: mis padres no saben manejar sus emociones. Piensa: yo soy el problema. Esa es la semilla de la vergüenza, de la culpa y del autoabandono que más tarde florecen en la vida adulta como relaciones tóxicas, baja autoestima y miedo constante al rechazo. Entonces surge una verdad incómoda. Detrás del niño invisible hay adultos que, conscientes o no, lo obligaron a cargar con un peso que nunca le correspondía. Y la pregunta inevitable es: ¿cómo sanar cuando tu propio hogar, ese lugar que debía cuidarte, fue el escenario donde aprendiste a desaparecer? Tarde o temprano, la vida adulta revela lo que la infancia intentó enterrar. Ese niño que aprendió a esconderse sigue vivo dentro de la persona que hoy sonríe, trabaja y aparenta normalidad. Pero llega un momento en que el vacío se hace imposible de ignorar. Puede ser una crisis de ansiedad sin explicación, una relación que se derrumba porque nunca logró mostrarse por completo,
o una sensación persistente de no saber quién es realmente. Este despertar duele porque rompe la ilusión de control. Durante años, la estrategia de invisibilidad funcionó, evitó conflictos, permitió sobrevivir, pero en la adultez, esa misma estrategia ya no protege, ahora asfixia. El silencio, que un día fue escudo, se convierte en un muro que lo separa de la intimidad, del amor verdadero, de la plenitud. En ese punto emergen emociones largamente reprimidas. La tristeza acumulada se desborda en llanto inexplicable. La rabia, negada durante años, aparece como explosiones de ira o como un fuego interno que lo consume en silencio. La soledad, antes tolerada, se siente como un abismo imposible de llenar. Es el cuerpo y la mente diciendo, ya no puedes seguir escondiéndote. Y lo más impactante es que este despertar no llega como un momento mágico de liberación, sino como un colapso que obliga a mirar hacia atrás. Y ahí surge la verdad que aterra. No se trata solo del presente, sino de una herida que viene desde la infancia. Una herida que nunca sanó porque ni siquiera fue reconocida. La gran pregunta entonces es, ¿qué haces cuando descubres que has vivido toda tu vida detrás de una máscara? ¿Te hundes en la desesperanza o decides enfrentar la herida para por primera vez dejarte ver? Sanar no significa borrar el pasado ni fingir que nada ocurrió. Sanar significa reconocer que ese niño escondido sigue vivo dentro de ti y que ahora, como adulto, puedes ofrecerle lo que nunca recibió: seguridad, amor y validación. El primer paso es atreverse a mirar hacia adentro sin juzgar. Reconocerte esconderse no fue cobardía, sino una estrategia brillante de supervivencia. Ese niño no fue débil, fue sabio al encontrar la única forma posible de protegerse. Comprender esto transforma la culpa en compasión. Después viene el proceso más íntimo: reconectar con las emociones reprimidas, dar permiso a la tristeza de salir, a la rabia de ser expresada, a la necesidad de cariño de ser escuchada. No es fácil, porque durante años tu cuerpo aprendió a callar, pero cada lágrima liberada, cada palabra que por fin encuentras el valor de decir, abre espacio para recuperar partes de ti que habían quedado ocultas. Aquí entra el concepto de la reparentalización: convertirte en el adulto que cuida a tu niño interior, hablarle con ternura, validar lo que siente, recordarle que ya no necesita esconderse. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, pero cada acto de autocuidado, cada límite sano que estableces, cada momento en que eliges mostrarte en lugar de desaparecer, es una forma de sanación. El camino no siempre es solitario. La terapia, los vínculos auténticos y el coraje de compartir tu historia pueden abrir espacios donde por primera vez te sientas realmente visto. Y es en esa mirada genuina, ya no de juicio, sino de aceptación, donde el niño escondido comienza a salir a la luz. La revelación final es poderosa. Lo que un día fue una condena puede transformarse en fuerza, porque quien aprendió a sobrevivir en la invisibilidad tiene ahora la capacidad de construir una vida auténtica, donde el acto más valiente es dejarse ver, con toda su vulnerabilidad y toda su verdad. Esconderse fue tu forma de sobrevivir. Fue la manera en que ese niño interior encontró un poco de seguridad en medio del caos. Pero hoy ya no estás en aquella casa, ya no eres aquel niño indefenso. Hoy puedes elegir algo diferente, mostrarte, porque la verdadera libertad no está en desaparecer, sino en atreverte a ser visto con toda tu vulnerabilidad y toda tu fuerza. Y aquí está la revelación final. La herida que un día te obligó a callar puede convertirse en la voz que inspire a otros a sanar. Lo que antes fue silencio, ahora puede transformarse en autenticidad. Y ese es el mayor acto de valentía: dejar de esconderte, incluso de ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, dale un like y suscríbete al canal para seguir profundizando en estos temas de autoconocimiento y sanación emocional. Y quiero dejarte una pregunta para que reflexiones en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tuviste que esconder quién eras para ser aceptado en tu propia familia? Tu historia puede ser el espejo que ayude a otros a reconocerse y a comenzar su propio camino de sanación.